Hola, muy buenas a todos, soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural. Precisamente hoy, cuando he ido a dar de comer a mis ranas, pues bueno, pues me he dado cuenta de que tengo que ir renovando los cultivos y bueno, he querido ponerme esta tarde a prepararlos, a hacer los cultivos nuevos y bueno, como ya os decía, que os dije en el vídeo, pues os enseñaría pues cómo preparo lo que es la papilla, la mezcla, lo que son los recipientes para hacer los nuevos cultivos. Entonces, bueno, pues como era una cosa también que quería mostraros en próximos vídeos, o en uno de los vídeos siguientes que hiciésemos, pues bueno, como os decía, se me ha presentado el momento de hacerlo, me tocaba hacerlo, me he dado cuenta hoy, y bueno, digo, pues vamos a grabar el vídeo de cómo preparo todo lo que son los cultivos de las moscas. Bueno, pues vamos a empezar con el tema primero de los ingredientes, ¿vale? Yo lo que voy a utilizar, uno de los ingredientes que utilizo es el azúcar moreno, aquí lo podéis ver. Utilizaremos el azúcar moreno. Luego vamos a necesitar también levadura de cerveza. Yo esta bolsa ya la tengo empezada y yo creo que para el cultivo, los 6 vasos que voy a hacer, creo que tendré suficiente. Este va a ser otro ingrediente. Luego necesitamos también puré de patata en polvo, ¿vale? También lo tengo empezado. El puré de patata lo podéis comprar en cualquier tienda. En cualquier supermercado. Yo os lo voy a enseñar así, ¿vale? Pero es ni más ni menos que puré de patata, ¿vale? Tenemos ya el puré de patata y ahora os voy a enseñar también, necesitaremos también, voy a ver si lo cojo que no lo había preparado, vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Y creo que no se me olvida nada más. Ah, sí, bueno, claro, el ingrediente básico, evidentemente. Necesitamos también, pues un plátano. Una vez tengamos ya los cultivos hechos, necesitaremos rafia o virutas de plástico o algún material, ¿vale? Para poner dentro de los vasos, dentro del cultivo, ¿veis? Rafia. Esto lo que nos va a hacer es que las moscas no estén siempre en contacto con lo que es la mezcla que preparemos, porque muchas de ellas morirán, quedarían atrapadas en la mezcla y entonces de esta forma pues pueden caminar por el interior del vaso y no caer en la mezcla, ¿vale? Bueno, pues vamos a prepararlo. Yo tengo aquí un recipiente, tengo una jarra de plástico, de plástico de cristal, y lo que vamos a hacer en un principio, lo primero que vamos a hacer es, necesitaremos, voy a coger un vaso también, necesitaremos también agua, podemos si queréis también añadir zumo del que consumimos nosotros habitualmente. Yo voy a llenar ahora aquí un poco de agua, voy a llenar el vaso. Y bueno, vamos a echar primero, necesitamos un vaso de agua para que la mezcla no salga, ni nos salga ni muy líquida, ni nos salga muy espesa. Luego, de todas maneras, cuando edite el vídeo os pondré los ingredientes. Vamos a añadir también, en este caso el vinagre, vamos a añadir medio vaso de vinagre. No un vaso entero, sino medio vaso. Vamos a meter este vinagre también con el agua. Y ahora lo que vamos a hacer, voy a coger una cuchara. El azúcar, si es azúcar que no esté refinada, mejor, es azúcar moreno,
Os la voy a enseñar aquí a la cámara, a que la podáis ver bien. ¿Vale? Azúcar moreno. De esto vamos a añadir 2 cucharadas. Una. Bien cargadas, que no tengáis... Fijaros cómo van. Y 2. Yo pongo un sobre de... El sobre del puré de patatas. Tenemos que buscar una masa que no nos quede ni muy líquida ni muy espesa. Vale, vamos a hacer lo mismo. Voy a coger 2 cucharadas de puré de patata. 1, 2. Y vamos a poner un tercero. Si luego veo que queda muy líquida, pues le pondré... Yo cuando empecé a hacer las primeras, lo que hacía es que me guié bastante por el tema del peso, pero luego me he dado cuenta que es mejor hacerlo a ojo que guiándonos por un peso en sí. Vamos a añadir ahora la levadura de cerveza en polvo o en escamas. Esta está en escamas, pero bueno, como lo vamos a triturar, no hay ningún problema. Levadura de cerveza vamos a hacer también lo mismo. Vamos a poner 1 y 2 cucharadas. Me imagino que se estará viendo bien en el vídeo, porque la jarra la tengo más o menos puesta en el centro de la imagen y no la quiero mover porque así más o menos tengo un poco de orientación para que quede centrada. Bueno, voy a pelar el plátano. Lo que vamos a hacer antes de pelar el plátano, porque luego cuesta también de triturar bastante, voy a poner lo que es la batidora. Esto simplemente es triturar. Vale, hemos mezclado un poquito. Quizá abajo me haya quedado el azúcar. A ver si puedo mezclarla bien. Vale. Y ahora vamos a meter el plátano. Vamos a pelarlo. Y vamos a hacerlo en trozos pequeños. No tiene tampoco ningún misterio. Aquí en principio el vídeo a lo que va más o menos dirigido, pues bueno, pues es a que veáis los ingredientes. Vale, vamos a seguir metiendo el plátano. Lo que nos queda. Ya os he dicho que era un plátano. ¿El por qué un plátano y no una pera? Pues no lo sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. No voy a hacer nada más que simplemente el seguir triturando lo que es el plátano. Pero como voy a tardar un poquito más, para que no os tenga aquí con el vídeo mirando simplemente como trituro con la batidora el plátano, pues bueno, cortamos el vídeo aquí y ya cuando lo tenga bien preparado os vuelvo otra vez con la imagen, porque entonces vamos a mirar a ver si nos ha quedado muy espeso o muy líquido. O nos falta cantidad, porque son 6 vasos, yo no sé si con esto será suficiente. Si no, pues lo que tendremos que hacer es pues repetir la operación. Echamos otra vez más puré de plátano, puré de patata, echamos también la levadura de cerveza, echaremos un poco más de azúcar si vemos, un poquito de vinagre, de manzana como os decía, y tenemos que conseguir, pues bueno, pues más o menos ya, esto ya es luego tema de práctica y de ir preparando para que vayáis viendo si para 4 vasos necesitas más cantidad o se necesita menos, pero que yo creo que para 6 quizá me haya quedado corto. Yo normalmente lo hago para 4 y suelo hacer esta cantidad. Yo creo que me parece que luego añadiré un poco más. Bueno, voy a seguir triturando con la batidora
la masa y luego sigo con el vídeo. Bueno, mirad lo que os decía, acabo de terminar de chafar bien el plátano y la verdad, pues bueno, que me acabo de dar cuenta de que ha quedado bastante líquido, ¿vale? Tendremos que ponerle o añadir, fijaros la densidad que tiene, he puesto una cuchara y la verdad, no sé si se verá en cámara, a ver, fijaros, está un poco líquida. Lo que voy a hacer es, como os decía antes, vamos a añadir para espesar, porque esto sí que lo tenemos que hacer, sobre todo con la levadura y con el puré de patata en polvo, que os decía antes. Entonces voy a añadir una cucharada más de puré. No, quizá otra más. 2. Vamos a añadir otro poco más de levadura. 1 de levadura de cerveza. Y ahora pues vamos a seguir batiendo. Parece que ya hemos conseguido que quede un poco más espeso. ¿Os fijáis? Tenemos que conseguir que espese un poco más. Voy a seguir añadiendo un poco más del puré. Vamos a terminar el que me quedaba aquí. Lo vamos a echar ya porque ya no queda mucho. Vale, esto ya está. Vamos a seguir. Mirad ahora cómo ya empieza a coger consistencia. Fijaros cómo va quedando, que ya no gotea como antes. Y esto es lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Es una masa, una pasta, pues que nos quede así, de esta manera, ni muy líquida ni muy espesa. Yo creo que se estará viendo bien en el vídeo. Tengo la cámara, la imagen a espaldas mías y la verdad que no sé si estoy enfocando bien. Sí, está bien aquí centrado. Vale, yo lo que voy a hacer ahora es añadir un poco de zumo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Voy a añadirle un poquito, no mucho. Y lo que nos va a facilitar también es que la masa sea un poquito más homogénea y a la hora de hacerla, cuando vaya también mejor el zumo. Bueno, voy a parar el vídeo aquí y luego ya os enseño. De momento no voy a añadir nada más para que no veáis que esto no tiene ni trampa ni nada. Voy a terminar de amasarlo bien y os enseño cómo queda. Y hacemos lo mismo. Si vemos que nos queda muy espesa, pues añadimos un poco de vinagre, un poco de agua más. Y en el caso contrario, pues repetimos la operación. Metemos más levadura o más puré, ¿vale? Venga, pues voy a terminarla y os la enseño ahora. Bueno, mirad, ya la tengo preparada. Yo ya creo, para mi gusto, que es suficiente como ha quedado. A ver si os la puedo enseñar. Fijaros la densidad que tiene. Aquí la podéis ver. Pues esta densidad es la que debemos de conseguir, ¿vale? Yo creo que ya está más que suficiente. Yo lo que sí que voy a hacer ahora es llenar los vasos. Por cierto, probadla, no es para nada mala, o sea, al contrario, no tiene mal sabor, ya os lo digo. Parece la típica fruta que podemos darle a los niños pequeños, que se suelen hacer con galleta y varios tipos de frutas, para cuando llega el verano, pues dárselos como merienda o desayuno. Y ya os digo que las moscas no les hacen asco tampoco, para nada, Fijaros cómo está. Y bueno, y ahora viene la parte importante del vídeo, de cómo vamos a preparar lo que son los recipientes.
Vamos a ver si lo puedo desde aquí. Voy a empezar con los pequeños. ¿Vale? Tenemos los 3 aquí. Y bueno, vamos a coger la masa. Vamos a empezar con uno y luego con el otro. Y así sucesivamente. Y vamos a llenar los vasos. Sobre todo intentad no manchar el vaso por lo que son las paredes, ¿vale? A ver si lo puedo ir haciendo sin manchar y a la vez iros enseñando en el vídeo. Yo decía no manchar las paredes, pero bueno, va a ser que... En el cultivo pequeño tampoco es que necesitemos mucha cantidad, porque ya os decía que este va a ser para la mosca, la pequeña. Esto, el problema que tiene ahora, pues bueno, que al ser tan denso, pues cuesta también de preparar. Bueno, voy a ponerme aquí un plato para no manchar. Ya lo tenía aquí antes. Y así cuando deje las cucharas no manchamos la cocina. Vale, fijaros. Vamos a picarlo un poquito. Y la idea, ¿veis? La idea es prepararlo más o menos que tenga un tamaño, pues aproximadamente de un par de dedos. El cultivo, tampoco hay que llenar medio vaso. Pero bueno, un par de dedos yo creo que es bastante. Lo picamos, que nos quede bien la fruta, que nos quede homogénea dentro de lo que es el plato, perdón, el vaso, que nos quede plana. ¿Veis lo que os decía? Esto es lo que tenemos que evitar. ¿Vale? Yo ya lo he manchado. Voy a preparar este para que lo veáis. Los otros los voy a hacer ya fuera de cámara y os los enseñaré ya cuando los tenga preparados. Pero mirad, esta es la cantidad adecuada. Fijaros, un dedo, y si queréis, bueno, pues hasta un dedo más, hasta 2 dedos podríamos poner. Lo que pasa que, bueno, yo lo que tengo que hacer ahora, luego ya en función de cómo vaya llenando el resto, con lo que tengo aquí, lo que me queda, si veo que se puede añadir un poco más, pues añadiremos un poco más. Vale, corto el vídeo aquí, voy a preparar los otros de esto. Cuando ya los tenga preparados con la papilla, os seguiré enseñando pues lo que tenemos que hacer después también con el otro ingrediente que nos faltaba, lo que era la rafia. Vale, pues venga, voy a cortar el vídeo y voy a preparar el resto de vasos. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un recordatorio de los ingredientes. Acordaros, levadura de cerveza en polvo, un plátano. Contra más maduro mejor, si no está maduro tampoco pasa nada, ¿vale? Plátano. Puré de patata en polvo. Vinagre de manzana. Azúcar moreno, ¿vale? Si podéis, como os decía antes, que no esté refinada, mejor. Si está refinada tampoco pasa nada. Azúcar moreno. Y si queréis añadir también un poco de zumo, como os decía antes, como habéis visto que yo he hecho, pues bueno, pues añadís un poco de zumo de frutas y ya está. ¿Vale? Esto en cuanto a lo que son los ingredientes. Y ahora vamos, pues bueno, pues como ya he repartido lo que son los vasos de la papilla en los vasos, os voy a enseñar lo que vamos a hacer a continuación. Ya tenemos la papilla en los vasos. Fijaros la consistencia, cómo ha quedado. Fijaros en la consistencia de la pasta. Más o menos os debe quedar una masa así, ¿vale? Fijaros que no cae. Fijaros, nos debe quedar una masa, como os decía, ni muy líquida ni muy espesa, ¿vale? Que tenga una consistencia, pues bueno, como podéis ver, que giremos los vasos y nos quede en el interior del vaso.
Vale, pues bueno, pues vamos a seguir ahora con el tema de seguir preparando. Vamos a poner lo que es el medio para las moscas. Digo el medio porque va a ser lo que mantenga la mosca completamente alejada de lo que es la pasta, y que solamente pues las larvas, solamente que la mosca lo que haga en la papilla que hemos preparado sea depositar los huevos, y luego pues que las larvas se alimenten de esta papilla. Entonces la mosca luego, pues lo que no queremos es que una vez salgan, pues nos caigan dentro de lo que es la masa, la papilla, y se nos mueran. Yo lo que hago, yo ya os dije que yo compro la rafia la podéis encontrar en internet, podéis echar virutas de estas de plástico, ¿vale? Hacéis una madeja, una bola, y esto es lo que vamos a hacer. Metemos dentro, ¿vale? Que no pasa nada si nos toca lo que es la base de la papilla, no va a pasar nada. Ah, por cierto, se me olvidaba también deciros una cosa. De los cultivos viejos que tengáis ya gastados, ¿vale? Todo esto, sobre todo concienciaros, yo por lo menos estoy en ese sentido bastante concienciado. Aprovechad los vasos de plástico, ¿vale? Porque ya está el tema del planeta bastante mal con el tema del plástico. Entonces, procurad reciclar los vasos de plástico. Esto lo único que tenéis que hacer es que cuando se os acabe el cultivo, que ya no tenga más moscas, pues lo único que tendréis que hacer es tirar la rafia, porque esto es material orgánico, que esto se degrada, y bueno, la papilla de fruta pues es como la comida, es degradable también. Y esto lo único que tendréis que hacer, que cuando ya no nos queden moscas, pues tiramos tanto la papilla como la rafia en una bolsa de basura, pues con restos orgánicos, ¿vale? De lo que es la comida de casa. Y el plástico, el vaso, como no se acaba, no se rompe ni nada, lo podemos reutilizar. Lo único que tendremos que hacer es, bueno, pues coger un poco de lavavajillas con el que fregamos o jabón de cocina para fregar los platos, pues fregamos bien los vasos y los volvemos a reutilizar, ¿vale? Sobre todo, por favor, ya que hago el vídeo y seguramente que lo verá mucha gente, pues bueno, pues concienciarnos un poco de que no es coger esto y cuando ya esté consumido y ya no tengamos moscas, lo tiro a la basura, no. De verdad que intentar reciclar los vasos de plástico, que ya os digo que tenemos el mundo ya bastante fastidiado, y los océanos con el tema del plástico, y bueno, pues vamos a intentar poner todos un poquito de nuestra parte, ¿vale? Y bueno, sé que es un comentario que a lo mejor no viene a cuento en el vídeo, pero bueno, ya que hago el vídeo, pues me gusta porque yo lo hago. Los cultivos que tengo ahora gastados, lo que haré es lo que os decía, lo tiro todo menos el vaso a la materia orgánica de lo que es el contenedor de casa de basura, y el vaso pues los frego con agua y jabón y listo, los limpiamos luego, los secamos y tenemos vasos para seguir reutilizando, ¿vale? Bueno, pues esto que he hecho aquí en el vaso este, os lo voy a hacer en los otros. Y bueno, creo que no es necesario que os vaya enseñando cómo lo voy haciendo en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces cortamos aquí el vídeo otra vez, y cuando ya los tenga llenos, vamos a hacer con uno de ellos, pues rellenarlo con las moscas de un cultivo viejo, ¿vale? Pues venga, hasta ahora. Bueno, ya tenemos preparados los cultivos con la rafia, como podéis ver aquí, ya están todos preparados. Hemos puesto la rafia, ya tenemos la masa abajo. Y bueno, y lo siguiente que vamos a hacer ahora, ya he preparado también unas hojas de papel para luego taparlos con su goma correspondiente, cada vaso. Que a fin de cuentas lo que tenemos que conseguir, pues con la goma y el papel, pues simplemente esto, hacer una tapa, ¿vale? Fijaros que yo este cultivo ya lo tengo, que incluso no sé si se va a poder ver. Vamos a ver si lo podemos ver. Fijaros en las larvas. A ver si aumentamos el zoom. Fijaros en las larvas de las moscas de este cultivo, que está ya, pues, fijaros, este es el estado en una de las fases en lo que se convierte la mosca una vez eclosiona de los huevos, ¿vale? No sé si es la pupa, ¿vale? Es la larva, perdón, esta es la larva, y a ver si se puede ver aquí, y esta es la pupa. Aquí es donde luego se transforma la mosca, ¿vale? Este gusanito blanco que se ve, luego se acaba haciendo pues como un caparazón, y ahí hace la transformación de pupa
a mosca, ¿vale? Bueno, os lo enseño así para que veáis que este está ya a punto. Tiene algunas moscas en el interior, como podéis ver, pero estas son del cultivo quizá, porque no creo que haya salido todavía ninguna de las que hay, de las puestas que hay nuevas. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora, para que nos entendamos, como yo ya este cultivo veo que ya le queda muy poco para que empiece, porque fijaros la cantidad de moscas que nos van a nacer ya en los próximos días, para poder seguir dando de comer. Pues bueno, yo lo que voy a hacer es sacar estas que hay aquí, que no os lo voy a mostrar en cámara, porque la verdad, si tengo que estar pendiente de la cámara, de que no se me escapen las moscas, y bueno, pues puedo liar aquí una en la cocina, que bueno, que mejor que no lo vea mi mujer. Lo voy a hacer para poder evitar que se me escape ninguna mosca. Y luego os lo muestro cuando lo tenga ya hecho en uno de ellos, porque luego el procedimiento va a ser el mismo en todos. Lo único que tenemos que hacer, pues bueno, abrimos el cultivo y rellenamos el cultivo pues nuevo que tengamos preparado. O sea, es simplemente abrir y echarle las moscas dentro. Y esas moscas que tengamos dentro, pues bueno, pues luego nos van a hacer pues todo esto. Empezarán a reproducirse y tardarán aproximadamente, en el caso de esta, de la más grande, de la Drosophila lagidae, tarda aproximadamente unos 15 días, 14, 15 días, depende de la temperatura también que tengamos ambiente. Suele tardar ese periodo de tiempo. La Megalonaster, que es la más pequeñita, que también tengo aquí otro cultivo, que ya me lo he traído también para hacer lo mismo. ¿Vale? Fijaros, aquí está el cultivo de la otra, de la pequeña, y a ver si podemos ver la mosca. Fijaros la cantidad, aquí abajo como se ven. Esta es la más pequeñita, ¿eh? Esta es la otra pequeña. Y la cantidad, la gran mayoría de estas moscas las vamos a repartir en los otros cultivos nuevos también, en los vasos pequeños, pues para tener ya para de aquí unos días. El proceso desde que hacen la puesta hasta que se transforma en mosca es más rápido que el de la Lagidae. Tarda unos 7 días más o menos, 8, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer una pasada aquí en uno de ellos. No los voy a llenar todos y os voy a decir el por qué, porque lo que no quiero es que me eclosionen todos los cultivos a la vez. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger uno de la pequeña. Vamos a llenar uno de estos. Lo haré fuera de cámara, como os decía, y llenaré uno grande. Y los otros los voy a hacer en días alternos, es decir, voy a dejar los cultivos cerrados, como si estuvieran con moscas, los que no vaya a llenar. Y pasados unos 3-4 días, pues entonces, o 5, entonces llenaré los otros. ¿Por qué? Porque bueno, pues por el ciclo que os decía el ciclo de la cría y la reproducción de la mosca, pues bueno, pues para que no me coincidan luego las eclosiones de las moscas, ¿vale? Porque luego entonces, bueno, no voy a dar abasto a tenerlas vivas y quizá no me aguanten tanto tiempo vivas, y bueno, y de esa forma pues voy suministrándole a las moscas de uno, y justo pues cuando tenga ya terminado un cultivo de estos nuevos que hemos hecho últimos, pues seguramente que en cuestión de o días antes ya hayan eclosionado las otras en otro envase y podamos ir suministrando, es decir, para que no se nos junten todas las crías juntas en los botes y luego pues nos quedemos de un día para otro otra vez sin cultivo, ¿vale? O tengamos que volver a preparar el cultivo. Entonces lo suyo es preparar 5 o 6 vasos y bueno, y decir, por ejemplo, bueno, pues hoy me voy a llenar estos 2 y pasados 3 o 4 días pues me lleno otros 2. Así de sencillo. No le pasa nada si no ponéis las moscas, simplemente con tenerlos tapados, ¿vale? No se va a estropear, no necesitáis meterlo ni en la nevera ni en el congelador. Los dejáis tapados, ¿vale? Así, y ya está. Y luego, pues al cabo de lo que os decía, 3-4 días, pues volvéis a hacer el relleno de otro vaso nuevo, ¿vale? Simplemente por eso, para que no nos coincidan, que eclosionen todas las moscas y a la vez en todos los cultivos, para que vaya siendo progresivamente, ¿vale? Bueno, pues voy a pasar las moscas a 2 de ellos, como os decía. Pasaremos la mosca la Lagidae, la grande, que es esta, y la Megalonaster también a uno pequeñito, y los otros pues los dejaremos pendientes de hacer. Bueno, pues os dejo el vídeo aquí y ya os enseño cuando las tenga dentro. Bueno, fijaros, ya he hecho el traspaso de un cultivo a otro. Mirad, os enseño
Aquí tengo el pequeño, ¿vale? El cultivo viejo, fijaros cómo está, para que veáis la comparación. Cultivo viejo, este, y el cultivo nuevo. Fijaros lo que os decía aquí también en la pequeña, fijaros cómo se ven ya todo el tema de las larvas, ¿vale? O sea que este cultivo, en cuanto empiecen ya las moscas a salir, pues una vez salgan todas, pues ya estará listo para ir sirviéndoles de comer a las ranitas. Y aquí pues fijaros que hemos puesto, ahí se pueden ver, vamos a darles así un poquito unos golpes para que veáis, a ver si se pueden ver. Ahí tenemos ya las moscas que hemos pasado de una a otro, y estas pues son las que nos van a criar, ¿vale? Pondrán los huevos aquí, en la fruta, de la fruta pasará a convertirse aquí, a alimentarse este tipo de gusano blanco, como os podéis ver aquí, ¿vale? Este gusano se alimenta aquí, y entonces ya cuando sube arriba ya lo que hace es convertirse en pupa, que eran estas que se podían ver aquí de color marrón, y es ahí donde hace ya la mosca, digamos es el capullo, donde la mosca hace la transformación ya de lo que es la larva a la pupa, y de la pupa a la mosca, ¿vale? En la cápsula esta de color marrón que se ven aquí. Bueno, pues este es el vídeo que os quería enseñar, ¿vale? No tiene ningún misterio, ya sé que gráficamente tampoco hay mucho que mostrar, sino aquí el mármol de la cocina y los vasos, poco más. Pero bueno, me parecía correcto que sepáis pues cómo se preparan los cultivos. Yo ya os digo que estos que me quedan aquí los voy a dejar pendientes de preparar, y los haré pues próximamente en estos días, pues volveré a hacer los mismos, me los dejaré así y los taparé con su papel y con su goma, y luego pues bueno, pues de aquí 5 días aproximadamente pues me llenaré este otro, y pasados 3, 4, 5 días más también me llenaré este otro, y así pues con aquellos dos igual, ¿vale? Y así pues lo que os decía, tendremos intervalos de tiempo entre que eclosionen las moscas en uno y en otro, pues para que sea de forma progresiva y podamos ir cogiendo de uno, cuando consumamos uno tengamos ya el otro ya en proceso, las moscas ya en su estado adulto, y bueno, pues ir haciéndolo así para eso, para ir alternando los cultivos. Bueno, nada más que añadir. Ah, por cierto, se me olvidaba, no olvidaros, sobre todo cuando hagáis esto, me río, ¿no? Pero es ya a nivel comentario, broma, ¿no? Pero sobre todo, no olvidéis, cuando ya lo tengáis hecho los cultivos, de fregar bien los utensilios, porque fijaros cómo lo he dejado yo ¿vale? Al lavavajillas o a fregarlo a mano, sobre todo antes de que venga vuestra madre, o antes de que venga vuestra mujer, en mi caso, ¿vale? Pues bueno, broma aparte, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.